El Hospital General San Rafael brillaba bajo las luces fluorescentes de la madrugada cuando el doctor Alejandro Mendoza terminó su 10ª cirugía consecutiva de la semana. A sus 42 años, era considerado el mejor cirujano pediátrico de toda Valencia, un hombre cuya reputación trascendía frontera y cuyas manos habían salvado cientos de vidas pequeñas. Sin embargo, esa noche de octubre, mientras se dirigía hacia su oficina con el rostro marcado por el cansancio, no sabía que estaba a punto de enfrentarse al momento que cambiaría su vida para siempre. La lluvia golpeaba los ventanales del hospital con una intensidad que parecía presagiar algo extraordinario. Alejandro se detuvo frente a la máquina de café, observando cómo las gotas de agua se deslizaban por el cristal mientras esperaba que la cafeína le diera el último empujón de energía que necesitaba. Sus ojos oscuros, enmarcados por unas ojeras profundas, reflejaban años de dedicación absoluta a su profesión. Había sacrificado tanto por llegar hasta donde estaba que a veces se preguntaba si valía la pena tanta soledad. El pitido agudo de su busca interrumpió sus pensamientos melancólicos. Emergencia en sala de trauma pediátrico. Se requiere cirujano principal inmediatamente. El doctor Mendoza suspiró, dejó la taza de café a medio llenar y se dirigió hacia los ascensores. En el reflejo de las puertas metálicas, vio a un hombre que había envejecido más rápido de lo que debería, pero cuyos ojos aún brillaban con la pasión por salvar vidas. Al llegar a la planta de urgencias, el caos controlado típico de un hospital en plena actividad lo recibió como una vieja canción familiar. Enfermeras corriendo de un lado a otro, médicos residentes discutiendo diagnósticos, el sonido constante de los monitores cardíacos creando una sinfonía médica que había sido la banda sonora de su vida durante los últimos 15 años. La doctora Carmen Ruiz, jefa de urgencias pediátricas y una de las pocas personas que Alejandro consideraba una verdadera amiga, se acercó a él con expresión preocupada. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta despeinada y sus ojos verdes mostraban esa mezcla de determinación y ansiedad que solo los médicos de emergencia conocían bien. Alejandro, tenemos una situación complicada, dijo Carmen mientras caminaban hacia la sala de trauma. Una niña de 5 años, Sofía Martínez, llegó hace media hora con síntomas de apendicitis aguda complicada. Pero hay algo más. Carmen hizo una pausa, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar le costaran trabajo. La trajeron unos vecinos. Aparentemente, la madre desapareció hace 3 días y la niña estaba sola en el apartamento, enferma y asustada. Alejandro sintió una punzada familiar en el pecho, esa mezcla de rabia e impotencia que siempre experimentaba cuando se enfrentaba a casos de negligencia infantil. ¿Han contactado con servicios sociales?, preguntó mientras se lavaba las manos meticulosamente, un ritual que había repetido miles de veces pero que nunca había perdido su importancia sagrada. Ya están en camino, respondió Carmen. Pero ahora mismo, lo único que importa es salvar a esa niña. Alejandro, cuando la veas. Su voz se quebró ligeramente. Es tan pequeña, tan vulnerable. Me recuerda a mi propia hija cuando tenía esa edad. Al entrar en la sala de trauma, Alejandro se encontró con un equipo médico ya preparado para la cirugía de emergencia. Las luces brillantes iluminaban la pequeña figura acostada en la camilla, conectada a múltiples monitores que mostraban signos vitales preocupantes. Pero cuando sus ojos se posaron en el rostro de la niña, algo extraordinario sucedió. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La pequeña Sofía tenía el cabello castaño oscuro, casi negro, que caía en ondas suaves alrededor de su rostro pálido. Sus pestañas largas y oscuras enmarcaban unos ojos que, aunque cerrados por el dolor y la fiebre, tenían una forma que le resultaba extrañamente familiar. La estructura de su rostro, la línea de su nariz pequeña, incluso la forma de sus orejas, todo le recordaba a alguien, pero no podía identificar exactamente a quién. Doctor Mendoza, la voz de la enfermera jefe, María José, lo sacó de su trance. Los análisis de sangre muestran leucocitosis severa y los síntomas indican perforación apendicular.
Necesitamos llevarla a quirófano inmediatamente. Alejandro asintió, recuperando su compostura profesional, pero no podía quitarse de encima esa sensación de déjà vu que lo había invadido al ver a la niña. Se acercó a la camilla y, con la suavidad que caracterizaba su trato con los pacientes más jóvenes, examinó a Sofía. Su temperatura era alarmantemente alta, y su abdomen mostraba todos los signos clásicos de apendicitis complicada. «Sofía», susurró el doctor, aunque sabía que la niña probablemente no podía escucharlo debido a la fiebre y el dolor. «Vas a estar bien, te prometo que vas a estar bien». Por un momento, los párpados de la pequeña se abrieron ligeramente, revelando unos ojos de un color avellana muy particular, con pequeñas motas doradas que brillaron bajo las luces del hospital. Alejandro sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Esos ojos, conocía esos ojos, los había visto antes, en algún lugar, en algún momento que su mente consciente no lograba recuperar. «¿Doctor?» Carmen lo miraba con preocupación. «¿Está todo bien?» «Sí, sí», respondió Alejandro, sacudiendo la cabeza para aclarar sus pensamientos. «Llevémosla a quirófano, y asegúrense de tener suficientes unidades de sangre tipo O negativo preparadas, por si las necesitamos». Mientras el equipo preparaba a Sofía para la cirugía, Alejandro no podía dejar de pensar en esos ojos. Había algo en ellos que tocaba una parte muy profunda de su memoria, un rincón de su pasado que había mantenido cuidadosamente cerrado durante años. Pero ahora, viendo a esta niña desconocida, todas esas memorias amenazaban con salir a la superficie. La operación comenzó a las 3 de la madrugada. Alejandro trabajaba con la precisión de un relojero suizo, sus manos moviéndose con una seguridad nacida de años de experiencia. El apéndice de Sofía efectivamente había perforado, causando una peritonitis localizada que requería una limpieza meticulosa de la cavidad abdominal. Era una cirugía delicada, especialmente en una niña tan pequeña, pero Alejandro era exactamente el tipo de cirujano que estas situaciones requerían. Durante toda la operación, no pudo quitarse de la mente la imagen de esos ojos avellana con motas doradas. Le recordaban a alguien muy específico, alguien de su pasado que había tratado de olvidar durante muchos años. Pero por más que se esforzaba, no lograba hacer la conexión completa. «La cirugía ha sido un éxito», anunció finalmente, después de 2 horas y media de trabajo intenso. «El apéndice está removido. Hemos limpiado toda la infección y los signos vitales se están estabilizando. Ahora solo queda esperar que despierte y se recupere». El equipo de enfermería trasladó a Sofía a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, donde sería monitoreada durante las próximas horas críticas. Alejandro, siguiendo su protocolo habitual, se dirigió a completar el papeleo postoperatorio y a ordenar los análisis de seguimiento necesarios. Fue mientras revisaba los resultados preliminares de los análisis de sangre que algo captó su atención. El laboratorio había procesado no solo los estudios de rutina, sino también un perfil genético básico que se realizaba automáticamente en todos los casos de menores sin tutores presentes, por si fuera necesario para identificar parientes. Los números en la pantalla de su computadora parecían normales al principio: tipo de sangre O negativo, niveles de hemoglobina ligeramente bajos debido a la infección, recuento de glóbulos blancos elevado pero mejorando. Pero entonces vio algo que hizo que su corazón se detuviera. En la esquina inferior derecha de la pantalla, había una pequeña nota automática generada por el sistema: coincidencia genética parcial detectada con el personal médico. Consulte con el departamento de genética para más información. Alejandro parpadeó varias veces, pensando que debía estar alucinando por el cansancio. Pero el mensaje seguía ahí, brillando en la pantalla como una advertencia. Con manos temblorosas, hizo clic en el enlace para obtener más detalles. Lo que vio a continuación cambió su mundo para siempre. El análisis mostraba una coincidencia genética del 50% entre Sofía Martínez y el doctor Alejandro Mendoza. En términos médicos, esto solo podía significar una cosa: relación padre-hija.
Alejandro se quedó mirando la pantalla durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Su mente racional de médico trataba de encontrar una explicación lógica. Error del laboratorio, contaminación de muestras, fallo del sistema. Pero en lo más profundo de su corazón, sabía que esto no era un error. De repente, como si alguien hubiera abierto una compuerta en su memoria, los recuerdos comenzaron a fluir. 6 años atrás, cuando aún era residente en el hospital de Barcelona, había estado saliendo con una mujer llamada Isabela Martínez. Era una artista, una pintora con un espíritu libre y unos ojos avellana con motas doradas que lo habían cautivado desde el primer momento. Isabela era todo lo que él no era. Espontánea donde él era meticuloso, emocional donde él era racional, soñadora donde él era práctico. Su relación había sido intensa pero turbulenta, llena de pasión pero también de incompatibilidades fundamentales. Alejandro estaba completamente enfocado en su carrera médica, trabajando 18 horas al día y estudiando el resto del tiempo. Isabela necesitaba atención, aventura, la promesa de un futuro juntos que él no se sentía preparado para dar. La ruptura había sido dolorosa pero, en retrospectiva, inevitable. Isabela le había dicho que necesitaba encontrarse a sí misma y que él estaba casado con su trabajo. Alejandro, herido pero también aliviado de poder concentrarse completamente en su carrera, había aceptado la separación sin luchar por ella. Isabela había desaparecido de su vida tan súbitamente como había aparecido, dejando solo memorias y una sensación de ¿qué hubiera pasado si? Ahora, mirando los resultados genéticos en su pantalla, Alejandro se daba cuenta de que Isabela debía haber estado embarazada cuando se separaron. Pero ¿por qué no se lo había dicho? ¿Por qué había elegido criar a su hija sola en lugar de contactarlo? Las preguntas se agolpaban en su mente mientras se dirigía de vuelta a la UCI pediátrica. Necesitaba ver a Sofía otra vez, necesitaba confirmar lo que su corazón ya sabía. Al llegar a su habitación, se encontró con que la niña había despertado y estaba siendo atendida por la enfermera de turno, Elena Vargas. Doctor Mendoza, Elena sonrió al verlo. Sofía acaba de despertar. Sus signos vitales son excelentes y parece estar respondiendo muy bien a la cirugía. Alejandro se acercó a la cama con pasos vacilantes. Sofía lo miraba con esos ojos inconfundibles, ahora completamente despiertos y alerta. Había algo en su mirada que trascendía la típica mezcla de miedo y gratitud que mostraban la mayoría de sus pacientes jóvenes. Era como si lo reconociera, como si hubiera una conexión inexplicable entre ellos. «Hola, Sofía», dijo Alejandro con voz suave, sentándose en la silla junto a su cama. «Soy el doctor Mendoza. ¿Cómo te sientes?» La niña lo estudió con una intensidad sorprendente para alguien de su edad. «Me duele un poquito», respondió con una voz pequeña pero clara. «Pero ya no tanto como antes». «¿Usted me operó?» «Sí, pequeña. Tenías apendicitis, pero ya está todo arreglado. Vas a estar perfectamente bien». Sofía asintió solemnemente, y luego preguntó algo que hizo que el corazón de Alejandro se detuviera. «¿Usted conocía a mi mamá?» La pregunta lo tomó completamente desprevenido. «¿Por qué? ¿Por qué me preguntas eso?» «Porque usted tiene los mismos ojos que ella», respondió Sofía con la honestidad brutal que solo los niños poseen. «Y la misma forma de las manos. Mamá me decía que mi papá era médico, pero que estaba muy ocupado salvando otros niños». Alejandro sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que era a la vez maravillosa y devastadora. Isabela había tenido a su hija, había criado a su hija, y aparentemente le había hablado de él, aunque de manera abstracta. «Sofía», dijo Alejandro, luchando por mantener la compostura profesional mientras su mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo, ¿puedes contarme más sobre tu mamá? ¿Dónde está ahora?» Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. «No lo sé. Se fue hace unos días y dijo que volvería pronto, pero no volvió. Yo me puse muy enferma y tenía mucho miedo. Los vecinos me trajeron aquí».
Alejandro sintió una mezcla de rabia y dolor que amenazaba con abrumarlo. ¿Cómo podía Isabela haber abandonado a esta niña preciosa? ¿Cómo podía haber desaparecido así, dejando a su hija enferma y sola? No te preocupes, Sofía, le dijo, tomando su pequeña mano entre las suyas. Ahora estás a salvo. Vamos a cuidarte y vamos a asegurarnos de que nunca más estés sola. En ese momento, como si hubiera sentido la conexión emocional entre el doctor y la niña, Sofía hizo algo que selló definitivamente el vínculo entre ellos. Se incorporó en la cama, rodeó el cuello de Alejandro con sus bracitos pequeños y susurró: «Usted puede ser mi papá. Prometo portarme muy bien». Alejandro cerró los ojos y abrazó a su hija, una hija que no sabía que tenía hasta unas horas antes, sintiendo que su corazón se rompía y se reparaba al mismo tiempo. Las lágrimas que había contenido durante años comenzaron a fluir libremente mientras sostenía a la niña que había estado buscando sin saberlo toda su vida. «Sí, pequeña», susurró contra su cabello sedoso. «Sí, puedo ser tu papá». Los días siguientes pasaron en una vorágine de emociones, papeleo legal y revelaciones que continuaron sorprendiendo a Alejandro. La trabajadora social asignada al caso, María del Carmen Torres, una mujer experimentada en sus 50 con una mirada amable pero penetrante, se reunió con él para discutir la situación de Sofía. «Doctor Mendoza», comenzó María del Carmen en su oficina del hospital, «los resultados de ADN que ordenó han confirmado lo que ya sospechábamos. Usted es, efectivamente, el padre biológico de Sofía Martínez. Esto cambia significativamente la dinámica legal del caso». Alejandro, que había pasado las últimas 48 horas en un estado de shock emocional controlado, asintió. «¿Qué necesito hacer para obtener la custodia? No puedo permitir que vaya al sistema de hogares de acogida, no cuando es mi responsabilidad». «Bueno, la situación es compleja pero no imposible», explicó María del Carmen, consultando los documentos en su escritorio. «Dado que usted no sabía de la existencia de la niña y que la madre la abandonó efectivamente, podemos iniciar el proceso para transferirle la custodia. Sin embargo, necesitaremos una evaluación psicológica completa, una inspección de su hogar y documentación de su capacidad financiera para cuidar de un menor». «Todo eso puede arreglarse», respondió Alejandro sin dudarlo. «¿Cuánto tiempo llevará el proceso? En circunstancias normales, podrían ser meses. Pero dado que usted es el padre biológico y que tiene una posición estable y respetada en la comunidad, podríamos acelerar el proceso a unas pocas semanas, especialmente considerando que la alternativa sería colocar a Sofía en un hogar temporal». Alejandro sintió un alivio enorme. La idea de que Sofía tuviera que ir con extraños, aunque fueran familias de acogida amorosas, le resultaba insoportable. Había pasado solo 3 días conociéndola oficialmente, pero ya no podía imaginar su vida sin ella. «Hay algo más que necesita saber», continuó María del Carmen, su expresión volviéndose más seria. «Hemos estado investigando el paradero de Isabela Martínez. Lo que encontramos no es bueno, no son buenas noticias». El corazón de Alejandro se hundió. Aunque estaba furioso con Isabela por haber ocultado la existencia de Sofía y luego abandonarla, una parte de él aún albergaba sentimientos complicados hacia la madre de su hija. «Isabela ha estado luchando contra una adicción severa a las drogas durante los últimos 2 años», explicó María del Carmen con voz gentil. «Aparentemente, comenzó con analgésicos después de un accidente automovilístico menor, pero escaló a sustancias más fuertes. Ha entrado y salido de programas de rehabilitación varias veces». Alejandro cerró los ojos, sintiendo una mezcla de dolor y comprensión. Esto explicaba por qué Isabela había desaparecido de la vida de Sofía. En su estado, probablemente pensó que estaba protegiendo a su hija al alejarse. «¿Saben dónde está ahora?», preguntó. «Está en un centro de rehabilitación en Madrid. Cuando se enteró de que Sofía había sido hospitalizada y que usted había sido identificado como el padre, solicitó que se le permitiera renunciar voluntariamente a sus derechos parentales para que Sofía pudiera estar con usted.
Esta revelación golpeó a Alejandro como una ola. Isabela, incluso en su estado de adicción, había tomado la decisión más difícil que una madre puede tomar: renunciar a su hija para darle una vida mejor. ¿Puedo hablar con ella?, preguntó Alejandro. María del Carmen asintió. Está permitido, aunque el centro recomienda que cualquier comunicación pase por sus terapeutas. Isabela está muy frágil emocionalmente, pero ha expresado el deseo de hablar con usted. Esa noche, después de pasar varias horas jugando y leyendo con Sofía en su habitación del hospital, Alejandro hizo la llamada que había estado posponiendo. El terapeuta de Isabela, el doctor Rafael Núñez, primero le explicó la situación de Isabela y las precauciones que debían tomar durante la conversación. Cuando finalmente escuchó la voz de Isabela después de 6 años, Alejandro sintió como si viajara en el tiempo. Su voz era más áspera ahora, marcada por años de lucha y dolor, pero aún conservaba esa calidad musical que lo había enamorado años atrás. Alejandro, dijo Isabela, y él pudo escuchar las lágrimas en su voz. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero... Isabela, la interrumpió gentilmente. Primero necesito saber. ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada? Hubo un largo silencio antes de que Isabela respondiera. Porque sabía que habrías dejado todo para estar conmigo, y no quería que renunciaras a tus sueños por obligación. Eras tan brillante, tan dedicado. Pensé que podía criar a sola, que era lo mejor para todos. Pero no era tu decisión tomar, respondió Alejandro, aunque sin crueldad en su voz. Sofía era tanto mía como tuya. Lo sé, susurró Isabela. He vivido con esa culpa todos estos años. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando desarrollé problemas, pensé que era mejor mantenerme alejada. No quería que Sofía me viera así. Pero la abandonaste, Isabela. La dejaste sola y enferma. El llanto de Isabela era audible ahora. Sé que no hay excusa para eso. Estaba en un estado muy malo, no pensaba claramente. Pensé que solo sería por unos días, que podría limpiarme y volver por ella. Pero entonces todo se desmoronó. Alejandro sintió su propia garganta cerrarse con emoción. A pesar de todo, podía entender la desesperación que había llevado a Isabela a tomar decisiones tan destructivas. Isabela, voy a obtener la custodia de Sofía. Voy a ser el padre que debería haber sido desde el principio. Pero necesito que sepas que cuando estés lista, cuando hayas superado esto, quiero que seas parte de su vida. Sofía necesita a su madre, incluso si no puede estar contigo todo el tiempo. ¿En serio? La voz de Isabela se quebró completamente. Después de todo lo que he hecho, ¿me darías esa oportunidad? No lo hago por ti, respondió Alejandro con honestidad. Lo hago por Sofía. Ella me pregunta por ti todos los días. Te ama, Isabela, a pesar de todo. La conversación continuó durante otra hora, con Isabela contándole sobre los primeros años de Sofía, compartiendo memorias y fotografías mentales de la niña que él se había perdido. Era doloroso pero también sanador, una manera de comenzar a cerrar las heridas del pasado mientras construían un futuro mejor para su hija. 2 semanas después, Alejandro oficialmente obtuvo la custodia temporal de Sofía, con la custodia permanente siguiendo poco después. La transición no fue fácil para ninguno de los dos. Alejandro tuvo que reestructurar completamente su vida, reduciendo sus horas de trabajo y aprendiendo los ritmos y necesidades de una niña de 5 años. Sofía, por su parte, luchó con el abandono de su madre y el miedo de que Alejandro también pudiera desaparecer. Hubo noches llenas de pesadillas, días de rabietas inexplicables, y momentos de una tristeza tan profunda que partía el corazón de Alejandro. Pero también hubo momentos de pura magia. La primera vez que Sofía lo llamó, papá, sin que él se lo pidiera. La mañana en que se despertó y la encontró acurrucada en su cama, habiendo venido por su cuenta durante la noche porque había tenido un mal sueño y necesitaba abrazos de papá. El día en que llevó a Sofía al hospital y ella anunció orgullosamente a todos que mi papá es el mejor doctor del mundo.
Alejandro transformó su apartamento minimalista de soltero en un hogar verdadero. Pintó la habitación de Sofía de su color favorito, rosa claro con estrellas doradas en el techo. Llenó la casa con juguetes, libros y arte infantil que Sofía creaba con la misma pasión artística que había heredado de su madre. La primera vez que Sofía le dio un dibujo que había hecho de los dos juntos, con grandes sonrisas y las manos tomadas bajo un sol brillante, Alejandro lloró. En la esquina del papel, con su escritura de niña de 5 años, había escrito: «Mi papá y yo. Nos queremos mucho». 6 meses después de encontrar a Sofía, Alejandro recibió una llamada que había estado esperando y temiendo a la vez. Isabela había completado exitosamente su programa de rehabilitación y quería ver a su hija. El encuentro tuvo lugar en el parque cerca del apartamento de Alejandro, en un día soleado de primavera. Sofía había estado nerviosa toda la mañana, preguntando una y otra vez si su mamá realmente vendría y si se quedaría esta vez. Cuando Isabela apareció, Alejandro apenas la reconoció. Había ganado peso saludable, su cabello brillaba, y aunque aún había fragilidad en sus ojos, también había una determinación que no había visto en años. Isabela se arrodilló cuando su hija corrió hacia ella, y ambas lloraron mientras se abrazaban. «Mamá, ¿ya no te vas a ir?», preguntó Sofía con voz pequeña. «No, mi amor, esta vez me voy a quedar. Voy a trabajar muy duro para ser la mamá que mereces». Alejandro observó el reencuentro desde cierta distancia, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Parte de él temía que Sofía quisiera volver con Isabela y que perdiera a la hija que apenas había comenzado a conocer. Pero una parte más grande de él se alegraba de que Sofía pudiera tener a ambos padres en su vida. Isabela se acercó a él después de un rato, mientras Sofía jugaba en los columpios cercanos. «Alejandro, no sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho por ella. Es una niña increíble». «Sí, lo es», respondió Alejandro, manteniendo sus ojos en Sofía. «Y ha sido el regalo más grande de mi vida, incluso si llegó de la manera más inesperada. Quiero que sepas que no voy a tratar de quitártela», dijo Isabela en voz baja. «Sé que tú eres su padre ahora, de todas las maneras que importan. Solo quiero ser parte de su vida, si me dejas». Alejandro la miró directamente por primera vez en años. «Isabela, lo que más quiero es que Sofía sea feliz y se sienta amada. Si tú puedes contribuir a eso, entonces por supuesto que puedes ser parte de su vida. Pero necesito tu promesa de que no vas a desaparecer otra vez. No puedo permitir que le hagas daño así de nuevo. Te lo prometo», respondió Isabela con lágrimas en los ojos. «Sé que tengo que ganarme la confianza de nuevo, pero te prometo que voy a luchar todos los días para ser la madre que Sofía merece». Y así comenzó una nueva fase en sus vidas. Isabela encontró un apartamento cerca de ellos y comenzó a trabajar como profesora de arte en una escuela local. Sofía pasaba las tardes con ella 2 veces por semana y algunos fines de semana, pero su hogar principal seguía siendo con Alejandro. Fue un arreglo poco convencional, pero funcionó para ellos. Sofía floreció teniendo a ambos padres presentes, e Isabela demostró día tras día que se había comprometido genuinamente con su recuperación y con ser una buena madre. Un año después de ese fatídico día en el hospital, Alejandro organizó una fiesta de cumpleaños para Sofía en su apartamento. Invitó a sus colegas del hospital, algunos de los cuales se habían convertido en figuras de tía y tío para Sofía, así como a Isabela y algunos de los nuevos amigos que Sofía había hecho en la escuela. Mientras observaba a su hija soplar las velas de su pastel, rodeada de gente que la amaba, Alejandro reflexionó sobre el increíble giro que había tomado su vida. Un año atrás, era un cirujano solitario cuya única pasión era su trabajo. Ahora era padre de una niña extraordinaria que había llenado su vida de propósito, alegría y un amor más profundo de lo que jamás había imaginado posible. Esa noche, después de que todos los invitados se habían ido y Sofía estaba dormida en su cama, Alejandro se sentó en su estudio mirando la foto familiar que ahora ocupaba un lugar prominente en su escritorio. Era una imagen de los tres,
él, Sofía e Isabela, tomada en el parque unas semanas antes. No eran una familia tradicional, pero eran su familia, formada por circunstancias extraordinarias y sostenida por amor, perdón y la determinación de hacer lo correcto para una niña pequeña que se había convertido en el centro de sus mundos. El doctor Alejandro Mendoza había salvado cientos de vidas a lo largo de su carrera, pero nunca había esperado que una pequeña paciente de 5 años con ojos avellana y motas doradas fuera quien lo salvaría a él. Sofía no solo le había dado la oportunidad de ser padre, sino que le había enseñado que la vida más plena no era la que se vivía solo en la búsqueda del éxito profesional, sino la que se compartía con aquellos que amamos. Y mientras escuchaba la respiración suave de su hija durmiendo en la habitación de al lado, Alejandro sonrió, sabiendo que su vida, aunque había tomado un rumbo completamente inesperado, era exactamente como debía ser. El análisis de sangre que había cambiado todo no había sido solo un resultado médico. Había sido el comienzo de la aventura más importante de su vida. Ser el padre que Sofía merecía y el hombre que él mismo había estado destinado a ser. Los años que siguieron trajeron sus propios desafíos y recompensas. Sofía creció hasta convertirse en una niña brillante y compasiva, con el intelecto analítico de su padre y la creatividad artística de su madre. Alejandro aprendió a equilibrar su carrera con la paternidad, convirtiéndose no solo en un mejor padre, sino también en un mejor médico, más empático y comprensivo con las familias de sus pacientes. Isabela mantuvo su promesa, permaneciendo sobria y convirtiéndose en una presencia constante y amorosa en la vida de Sofía. Aunque nunca volvieron a ser pareja romántica, Alejandro e Isabela desarrollaron una amistad sólida basada en su amor compartido por su hija y su compromiso mutuo de darle la mejor vida posible. Cuando Sofía cumplió 8 años, comenzó a hacer preguntas más sofisticadas sobre por qué sus padres no vivían juntos como las familias de sus amigos. Alejandro e Isabela se sentaron con ella una tarde y le explicaron, de manera apropiada para su edad, que a veces los adultos pueden amarse pero no ser adecuados para vivir juntos, y que eso no significa que no puedan trabajar juntos para ser los mejores padres posibles. «Pero ustedes dos me aman, ¿verdad?», preguntó Sofía con la preocupación típica de una niña que necesita seguridad constante. «Más que a nada en el mundo», respondió Alejandro, abrazándola fuerte. «Y siempre te amaremos, sin importar qué», añadió Isabela, tomando la mano pequeña de su hija. Sofía sonrió con esa sabiduría innata que poseen algunos niños. «Entonces somos una familia diferente, pero seguimos siendo una familia». «Exactamente», dijeron ambos padres al unísono, intercambiando una mirada de entendimiento mutuo. En el hospital, la historia de Alejandro y Sofía se había convertido en algo legendario. Los nuevos residentes escuchaban sobre el doctor que había descubierto que su paciente era su hija a través de un análisis de sangre, y muchos lo veían como una inspiración sobre cómo la vida puede cambiar en un instante y llevarnos exactamente donde necesitamos estar. Carmen Ruiz, que había sido testigo de todo el drama desde el principio, a menudo bromeaba con Alejandro sobre cómo había pasado de ser el soltero más comprometido con el trabajo en todo el hospital a ser el padre más dedicado que conocía. «¿Alguna vez te arrepientes?», le preguntó una tarde mientras tomaban café en la cafetería del hospital, observando a través de la ventana donde Sofía jugaba en el área de juegos para niños que habían instalado para los hijos del personal médico. Alejandro siguió su mirada hacia su hija, que estaba ayudando a un niño más pequeño a subir al tobogán, mostrando la misma compasión y cuidado hacia otros que él trataba de modelar en su propia vida. «¿Arrepentirme de qué?», preguntó. «¿De haber encontrado el propósito más grande de mi vida? ¿De haber descubierto un amor que no sabía que era posible? No, Carmen, el único arrepentimiento que tengo es no haber estado allí desde el principio». Carmen sonrió. «¿Sabes? Creo que todo pasó exactamente como debía pasar. Si hubiera sucedido antes, cuando estabas tan enfocado en tu carrera, tal vez no habrías estado listo para ser el padre que Sofía necesitaba. A veces el universo tiene su propio cronograma». Esas palabras resonaron profundamente en Alejandro. Había pensado lo mismo muchas veces.
El hombre que era 6 años atrás, aunque bien intencionado, probablemente no habría sido capaz de la transformación total que Sofía había requerido de él. Había necesitado esos años de maduración, de éxito profesional y de búsqueda personal para estar preparado para el regalo más grande de su vida. Cuando Sofía cumplió 10 años, organizó una fiesta especial en el hospital. No solo porque era un lugar significativo en sus vidas, sino porque quería que todos los doctores y enfermeras que habían sido parte de su familia extendida pudieran celebrar con ella. Durante la fiesta, Sofía se acercó al micrófono que habían instalado para el evento y pidió hacer un anuncio. Con la confianza que había heredado de ambos padres, se dirigió a la multitud de adultos. «Quiero agradecer a todos por ser parte de mi familia», comenzó con su voz clara y fuerte. «Especialmente quiero agradecer a mi papá, porque él no solo me salvó la vida cuando estaba enferma, sino que me dio una vida llena de amor. Y a mi mamá, porque ella luchó muy duro para estar aquí conmigo». No había un ojo seco en la habitación cuando terminó de hablar. Alejandro e Isabela se miraron por encima de la cabeza de su hija, ambos pensando lo mismo. Habían criado a una niña extraordinaria que entendía intuitivamente el poder del amor, el perdón y la gratitud. Esa noche, mientras arropaba a Sofía en su cama, ella le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. «Papá, ¿crees que existen los milagros?». Alejandro consideró la pregunta cuidadosamente. Como médico, estaba entrenado para creer en la ciencia, en explicaciones racionales para todo. Pero su experiencia con Sofía había desafiado muchas de sus creencias anteriores. «¿Por qué me preguntas eso, cariño?». «Porque pienso que yo soy tu milagro», respondió Sofía con seriedad. «Y tú eres el mío. Porque de todas las personas en el mundo, fui a parar justo con el doctor que era mi papá. ¿No te parece milagroso?». Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas mientras besaba la frente de su hija. «Sí, Sofía, creo que eres el milagro más grande que jamás podría haber pedido». Mientras apagaba la luz y salía de la habitación de Sofía, Alejandro reflexionó sobre las palabras de su hija. Tenía razón. De todos los hospitales en España, de todos los médicos que podrían haber estado de guardia esa noche, ella había llegado exactamente a él. Las probabilidades eran astronómicamente pequeñas, y sin embargo había sucedido. Tal vez no era coincidencia. Tal vez era destino. O tal vez, como había sugerido Carmen, el universo realmente tenía su propio cronograma para unir a las personas que pertenecían juntas. Años más tarde, cuando Sofía se graduó de la escuela secundaria como la mejor de su clase, con planes de estudiar medicina como su padre, Alejandro se sentó en la audiencia con Isabela, ambos llenos de orgullo mientras su hija extraordinaria daba el discurso de despedida. «La vida», dijo Sofía desde el podium, «nos enseña que los momentos más importantes a menudo llegan disfrazados como crisis o coincidencias. Mi historia comenzó con una emergencia médica que me llevó exactamente donde necesitaba estar, a los brazos de mi padre. Aprendí que la familia no siempre se forma de manera tradicional, pero cuando se forma con amor, es inquebrantable». Alejandro tomó la mano de Isabela mientras escuchaban a su hija, y por un momento, sintieron que habían logrado algo extraordinario juntos. No habían creado una familia perfecta según los estándares convencionales, pero habían creado algo real, resistente y lleno de amor. Después de la ceremonia, mientras se dirigían al estacionamiento, Sofía caminó entre sus padres, tomando las manos de ambos. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?», preguntaron Alejandro e Isabela casi al unísono. «Por demostrarme que el amor real no se trata de ser perfecto, sino de nunca rendirse el uno con el otro». Mientras conducían a casa esa noche, Alejandro pensó en el análisis de sangre que había cambiado todo. Una simple coincidencia genética detectada por una computadora había revelado la verdad más importante de su vida, que era padre de una niña extraordinaria que no solo había necesitado ser salvada por él, sino que lo había salvado a él de una vida de soledad emocional. La medicina le había enseñado que el cuerpo humano está lleno de milagros microscópicos,
células que se reparan a sí mismas, sistemas que funcionan en perfecta armonía, vida que emerge donde antes no había nada. Pero ningún milagro médico que había presenciado se comparaba con el milagro de encontrar a su hija y descubrir que el amor paternal era la fuerza más poderosa que había experimentado jamás. El doctor Alejandro Mendoza había dedicado su carrera a sanar corazones pequeños, pero nunca había esperado que un corazón de 5 años sanaría el suyo de maneras que nunca creyó posibles. Y mientras observaba a Sofía, ahora una joven adulta brillante y compasiva, se dio cuenta de que el mejor diagnóstico de su carrera no había sido médico en absoluto. Había sido reconocer que había sido bendecido con la oportunidad de ser padre de la persona más extraordinaria que había conocido jamás. La historia que había comenzado con 5 palabras devastadoras, «Esta niña es su hija», se había convertido en la fundación de una vida llena de propósito, amor y la profunda satisfacción de saber que, a pesar de todos los giros inesperados, había terminado exactamente donde pertenecía, siendo el padre que Sofía merecía y el hombre que el destino había planeado que fuera desde siempre.